Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy estamos discutiendo un tema que estoy seguro va a ser de mucho interés de todos ustedes que todos los martes a las 4 nos acompañan en esta conversación sobre distintas investigaciones que se hacen en la academia y que tenemos la oportunidad de tener la oportunidad de conversar sobre temas de actualidad. Les habla como todos los martes Javier Colón Morera y hoy tenemos una invitada realmente especial, realmente es la primera vez que está con nosotros en Hilando Fino y estamos muy agradecidos, que es la colega Erika Fontanes. Erika es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Ella enseña cursos de teoría política, enseña cursos también de derechos reales, publica sobre temas de teoría del derecho, catedrática de la facultad, enseña y realiza investigaciones en las áreas de derecho civil patrimonial, teoría general del derecho, derecho y teoría política. Enseña también el programa de estudios de la mujer y el género y en el programa de estudios interdisciplinarios de la UPR. Tiene un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona en filosofía político-jurídica, una maestría en Derecho y Teoría Social del London School of Economics y un Juris Doctor y bachillerato de nuestra Universidad de Puerto Rico. Buenas tardes, Erika. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa, así que me entusiasmó mucho. Pues la primera vez que estoy en el programa, es un programa que admiro mucho, que además yo sé que es muy frecuentado y que es un producto de nuestra universidad, así que estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Erika, gracias. Acaba de salir un libro que se llama Derechos y Reveses de lo Humano, y está también en camino, Erika, un libro sobre los temas que vamos a discutir hoy, que tienen que ver con los derechos humanos y una frase muy famosa de una teórica de las ciencias políticas muy importante del siglo XX que tiene el nombre de Hannah Arendt. Y en este libro, Derechos y Reveses de lo Humano, la colega Erika Fontanes tiene un ensayo que se titula La comunidad política y el derecho a tener derechos, los límites y potencialidades de la idea de los derechos humanos. Pero además, Erika, tú acabas de publicar un libro que está por llegar a Puerto Rico sobre este tema. Sí, bueno, el libro de Derechos y Reveses del Humano, que es editado por la profesora María Gómez del Departamento de Psicología, nos invitó a un grupo de profesores que trabajamos desde diversas perspectivas el tema de lo humano, ¿verdad? En el caso mío, pues desde la idea del derecho, pero también hay otros colegas desde la filosofía, desde la historia, desde la ciencia política. Y pues ese libro pues, es muy querido porque tiene todas esas contribuciones gracias a la profesora Gómez, así que estamos estrenando eso. Por otro lado, estamos también, yo estoy estrenando, como tú decías, libro Derecho, Acción y Política en Hannah Arendt, donde se expande obviamente mucho más lo que estoy planteando en el libro Derechos y Reveses del Humano. El libro Derecho, Acción y Política en Hannah Arendt es de la editorial colombiana
Siglo del Hombre Editores, y también es de la colección Nuevo Pensamiento Jurídico de la Universidad de los Andes. Está disponible ya en la página de la editorial Siglo del Hombre Editores, y pues próximamente estaría llegando acá a Puerto Rico también para que lo puedan adquirir en su librería favorita. El que lo quiera adquirir a través del internet ya lo puede hacer. Sí, ya lo puede hacer, y también en el blog que comparto con el colega profesor de Derecho Irán Meléndez Juarbe, derechoalderecho.org, ahí hemos grabado uno de los podcasts en la sesión de podcast Pensando el Derecho, en el que hacemos también un análisis que yo creo que complementa también quizás lo que vamos a hablar acá, que también pueden pasar por allí y escuchar algunos detalles del libro. Bueno, yo creo que en esta época, Erika, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, conocer estos podcasts, estos recursos audiovisuales que están ya colocados en distintas partes de las redes, pues es importante porque pueden ayudar a complementar los cursos que estamos dando en una modalidad híbrida o remota, como sea. Así que me gusta mucho que me deje esa información. Le agradezco al profesor Alex Betancourt, que me hizo llegar la copia del libro de Derechos y Reveses de lo Humano, que fue presentado el pasado viernes. Vamos a comenzar, Erika, si te parece, conversando un poco sobre Hannah Arendt, porque Hannah Arendt tiene una historia interesantísima, ¿verdad? Ella fue una refugiada, y realmente estuvo en peligro su vida bajo el régimen de Hitler, y tuvo que hacer una serie de gestiones, y con un poco de suerte, ¿verdad?, logró escapar de Europa y llegar a Estados Unidos, y eso me parece a mí que marcó mucho su trabajo teórico como cientista política. ¿Cómo tú llegas a Hannah Arendt? ¿Por qué te interesas en ella? Bueno, definitivamente Hannah Arendt, sí, como tú bien señalas, es una de las teóricas políticas más importantes, más comentadas, quizás en los últimos años más revisitadas, por diferentes razones, por los temas que tocó: el totalitarismo en el siglo XX, el fenómeno de los refugiados, el asunto de lo político, y pues los temas como la revolución, temas como el poder constituyente. Así que ella tiene una serie, obviamente uno de los más sonados es su informe sobre el juicio de Eichmann también, que se lo encomiendan. Así que ella tiene además no solamente su producción intelectual fue prolífica, sino que también fue muy controversial, así que por eso se escucha tanto. ¿Cómo yo llego a ella? Pues llego a ella porque, a ver, para un poco los radioescuchas quizás me entiendan, yo trabajo los temas del derecho desde, como tú señalabas, desde la teoría jurídica, pero particular desde la teoría jurídica crítica, desde la teoría crítica. Entonces, a través de los años he estado siempre interesada en concebir un acercamiento entre lo jurídico y lo político, ¿verdad? Ver esa tensión que supone ser una tensión muy difícil de lidiar con ella. Si uno está al interior del derecho, pues yo le digo a los estudiantes, los que pasaron por ciencia política, yo le digo, bueno, ustedes al otro lado de la calle, al otro lado, porque en el recinto, ¿verdad?, nos separa una calle a la facultad. Ustedes al otro lado de la calle que llegan acá, yo supongo que los profesores de ciencia política le dicen: Ave María, ¿dónde terminaste? Ahí en esa facultad aislada. Unos más que otros. Unos más que otros, pero es un comentario, ¿verdad?, que también nosotros hacemos, ¿verdad?, porque es un comentario que va desde la observación de que mucho de lo que es el ámbito social, el ámbito político, se pierde al adentrarse al pensamiento jurídico, o quizás no al pensamiento, sino a la producción normativa jurídica.
¿verdad? Y tú eres abogado, conoces que la práctica de la profesión pues se traga, ¿verdad? Quizás otras formas de epistemología, porque es un campo social y como todo campo social pues tiene su propio lenguaje, tiene su... Entonces la teoría crítica, los teóricos críticos del derecho, ¿verdad? Las diferentes tradiciones, hay tradiciones latinoamericanas, tradiciones europeas y también norteamericanas. Las norteamericanas quizás por razones obvias las más conocidas. Las teorías críticas del derecho planteaban desde los 70, los 60, los 70 en adelante que realmente el derecho es política, que no hay una escisión. Derecho es política. Entonces, ¿qué significa eso para pensar el derecho al interior del campo jurídico? Pues esa es una gran pregunta. Pero también, ¿qué significa eso para pensar el derecho y lo jurídico desde la teoría política? Así que en los últimos años yo dediqué, prácticamente hasta ahora, desde que comencé mi carrera, he dedicado el tema de la política al interior del derecho, ¿verdad? Pero pronto me di cuenta que era hora también de si se iba a hacer teoría jurídica, había que cuestionar los parámetros de la teoría política y no darlos por hechos, ¿verdad? Había que saltar la calle, ¿verdad? Había que regresar a la Facultad de Ciencias Sociales y a la teoría política y entonces ver si yo quiero hacer teoría jurídica, no la puedo hacer aisladamente, tengo que también cuestionar aquellos principios de la teoría política que quizás, como Arendt decía, de la edad moderna, están ahí y no han variado. Imagínate, Arendt decía, esto no ha variado desde Platón. Desde tan atrás, esto no ha variado desde Platón. Entonces, una cosa tan poderosa, digo, ¿cómo va a ser que no ha variado desde Platón? Pues le tengo que regresar. Entonces, Arendt, pues claro, los filósofos contemporáneos como Rancière, Jacques Rancière, que estoy segura que los amigos habrán escuchado de los trabajos de Rancière, Giorgio Agamben, el trabajo de Chantal Mouffe, otros trabajos siempre hacían alusión, Etienne Balibar, ¿verdad? Todos hacían alusión a Arendt. Para poder entrar ahí, pues yo dije, bueno, pues yo tengo que revisitar a Arendt, porque Arendt parecería que está hablando la idea de derecho a tener derecho, la idea de la desobediencia civil, tiene un ensayo muy famoso, importante, que podemos quizás hablar más de eso. Hay unas pistas que Arendt trae en sus diferentes obras que tenían que ver con el derecho, así que ahí yo engrané, ¿verdad? Yo dije, no, yo quiero ver qué es lo que ella tiene que decir, porque si a mí me interesa como no solamente pensadora o abogada o profesora, no solamente me interesa examinar lo jurídico, sino que también como ciudadana me interesa concebir una idea del derecho que sea capaz de mejorar la calidad y la salud de la democracia, y parece que algunos parámetros de democracia directa en Arendt, pues yo quiero ir ahí. Y entonces esa es la razón por la cual yo en los últimos 5 años quizás me he dedicado al estudio de la obra de Arendt y ver qué pistas sobre el derecho uno puede sacar de ahí para los tiempos modernos de crisis en la que estamos. Sí. No, y de hecho, el hecho de que ella saliera de la experiencia nazi, pues eso en parte quizás es lo que explica que haya producido un trabajo tan extraordinario sobre el totalitarismo, ¿verdad? Ese libro sobre los orígenes del totalitarismo, en donde ella analiza de una forma muy punzante, ¿verdad? El tema de los derechos humanos. Hay una frase muy famosa de ella que dice que cuando ella se encontró que ya no era ciudadana en Alemania, se dio cuenta que era humano, pero que de pronto esa condición de humano no significaba nada en términos de su capacidad de ejercer derechos, y quizás de ahí sale el derecho a tener derechos. Sí, de hecho, en los orígenes del totalitarismo, en el capítulo 12, es que ella hace esa frase, la leo si quieres. Ella dice, llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos, y esto significa vivir dentro de un marco donde uno es juzgado por las acciones o las opiniones propias, y de un derecho a pertenecer
algún tipo de comunidad organizada solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar esos derechos por la obra de la nueva situación política global. Así que ella vincula, y claro, ella está ahí, como tú dices, ella está ahí porque ella escapa de Alemania a París, a Francia, luego a Estados Unidos finalmente, y ahí entonces esa idea del refugiado, ¿verdad? Del que no tiene, del paria, que no tiene lugar, es lo que quizás ella está interesada en poder pensar. ¿Qué pasa cuando el sujeto, como en el caso que pasó como en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se le priva de los derechos, se le priva de ser sujeto de derecho, porque eso fue un momento fundamental, ¿verdad? Para los judíos, para todo el andamiaje, privarle a los sujetos humanos su estatus, su estándar de sujeto de derecho. Pero ella dice, pero paradójicamente, la idea de los derechos humanos, que supone que con el mero hecho de nacer ya tenemos derechos, pues es cuando, paradójicamente, es cuando somos solamente humanos y no tenemos más nada, cuando no tenemos los derechos que nos hacen falta. Así que esa paradoja es fundamental para entender y para acercarnos a la idea de los derechos humanos. Sí, porque en cierto modo el derecho a tener derechos surge en el momento en que la persona adquiere conciencia de que su condición de ciudadano ya no vale nada porque fue enviado a otro lugar en que sin haber hecho ninguna acción propia, sin haber cometido ningún delito, de alguna forma se le movieron la frontera y lo sacaron del espacio político del Estado Nacional, ¿verdad? Me pareció interesante, no sé, esto es un detalle, pero me parece interesante que por muchos años se citó el derecho a tener derechos en una opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero no le reconocían la autoría a Hannah Arendt porque el juez no lo hizo. Así que por muchos años se estuvo usando esa frase pensando que era un juez norteamericano que la había producido, y no es hasta más contemporáneamente, ¿verdad, Erika, que nos enfocamos más en esa frase del derecho a tener derechos, ¿verdad? Esta es una discusión en cierto modo contemporánea, es decir, en vida de ella no tuvo tanta impacto esa teoría hasta que se redescubre, por decirlo así. Sí, definitivamente, porque en vida de ella, pues había otras controversias que ella tuvo que lidiar con ellas, la controversia de los judíos y el juicio de Eichmann, lo que ella quiso decir cuando dijo que, cuando usó la frase de la banalidad del mal, que aquella se refería con la colaboración de los judíos, con todo el andamiaje. Para efectos del programa y de personas que no tengan, ¿verdad?, el trasfondo histórico, Eichmann es uno de los juicios más importantes que se realizó después del Holocausto y de los crímenes del régimen nazi, ¿verdad? Entonces a ella la envían a cubrir el juicio, y todo el mundo estaba pensando que ella iba a describir este gran monstruo que tenía unas condiciones mentales y una propensidad al mal particular, y ella llegó a una conclusión distinta, y eso entonces le trajo grandes conflictos. Eso trajo grandes conflictos porque ella va a observar un juicio, y entonces ella lo que hace es que denuncia el juicio, cuando era un juicio, como tú dices, quizás uno de los más importantes o de los más importantes, ¿verdad? Porque era el primer juicio que hacía el Estado de Israel a un funcionario nazi. Había habido otros juicios, ¿verdad? Pero era el primero que se hacía en territorio de Israel, con un fiscal de Israel, que se hace todo un andamiaje y que ella va a cubrir, y que en lugar de ver la novedad, ella lo que hace es que señala al fiscal, señala todo un montaje, señala la incapacidad de un juicio para dar cuenta de qué fue lo que ocurrió en el Holocausto, señala también con poca piedad a todos los testigos, ¿verdad? Ella dice, esto es un montaje, pero este montaje no nos deja ver qué fue exactamente lo que pasó que provocó esto. Entonces, bueno, pues eso revuelca el hormiguero, ¿verdad? Y ella se ve obligada en la revista, el New Yorker,
en la revista New York Review of Books. Yo hice una búsqueda en New York Review of Books de todos los artículos, las respuestas que le dieron a Arendt en ese momento, las respuestas que ella dio. Fue una gran cantidad, un debate larguísimo. Porque para muchos sectores fue una traidora, ¿no? De la causa judía. Sí, para muchos sectores fue una traidora, pero Arendt decía, yo no me identifico como judía hasta que alguien me trate como judía, ¿verdad? Y entonces decía, yo lo que quiero es entender, y entender significa entender qué significa esto para la humanidad, no qué significa esto para los israelíes, no qué significa esto para los judíos, sino qué significa esto para la humanidad. Y ahí entonces, es que sale el concepto de banalidad del mal. Y de ahí es que sale ese concepto que también ha sido muy mal interpretado, que fue mal interpretado, ¿verdad? Y que ella también trató yo recomiendo del libro de Eichmann en Jerusalén, que se convirtió en libro, pero que fue parte del primer informe que ella dio a la revista New Yorker. Ese es el prólogo, el epílogo que ella hace después del libro, en las reacciones que provocó el libro. Es bellísimo, es tremendamente importante para cualquier estudioso del derecho, de los derechos humanos. Ese epílogo es fundamental, para mí hasta más importante que algunos de los capítulos de Eichmann en Jerusalén. Entonces, pues ella pasó todo ese tiempo, ¿verdad? Vital. Así que sí, como tú dices, no es hasta mucho después que se retoma la frase. Una de las intelectuales que retoma la frase derecho a tener derechos es Sheila Benhabib. Sheila Benhabib es profesora de la Universidad de Yale. Ella retoma la frase también en el contexto del derecho internacional. Y pues se retoma desde los estudios de derecho internacional, se retoma desde los derechos humanos. Hay toda una reacción en crítica. Jacques Rancière, otro filósofo de la teoría política, también cuestionaron esa idea. Así que hay todo un debate. En este ensayo del libro Derechos y Reveses de lo Humano, yo menciono algunas de las objeciones al acercamiento de Arendt, pero también menciono algunos de los planteamientos fundamentales que Arendt hace con relación a la idea de los derechos y del derecho a tener derecho, que para nosotros quizás que nos interesan los derechos humanos, que nos interesan las mejores circunstancias de democracia, lo que decía ahorita, democracia directa, etcétera. Las pistas de Arendt están ahí en esa idea porque se vinculan. Yo diría que a pesar de que está en los orígenes del totalitarismo esta idea de derecho a tener derechos y que está de pasada, no podemos entender la idea de Arendt del derecho a tener derechos sin mirar un libro fundamental de Arendt, que es La condición humana. Y en el libro de Arendt de La condición humana, que es una obra espectacular sobre los aspectos que ella entiende que son los que incluyen la condición humana, pues ahí es que podemos entender por qué para Arendt la idea del derecho a tener derecho está vinculada no a lo jurídico, sino a lo político y a la condición humana misma, porque ella dice, una de los elementos fundamentales de la condición humana es la acción, y la acción está vinculada con la libertad. Entonces, ahí hay un punto en tensión, ¿verdad? Para la idea liberal, porque la libertad en el andamiaje liberal es la libertad de que nadie intervenga conmigo, que el Estado no intervenga, que yo tenga intimidad, que yo pueda estar sola, que yo haga el libre albedrío, que yo, en todo el andamiaje desde la Ilustración, o sea, todo el andamiaje que se heredó, la Revolución Francesa, etcétera, toda esa idea de libertad era una idea en oposición a un otro que me va a mí a interrumpir mi libre albedrío. Para Arendt es distinto. Para Arendt la idea de la libertad está atada a los demás, está atada a la comunidad política, está atada a comparecer al mundo, y por eso es que la frase y más importante para Arendt, yo creo que para nosotros pensar Arendt ahora es que ella dice, hemos perdido el amor por el mundo. A nadie le importa el mundo. Entonces, esa es la frase que a mí me atrae, Arendt. Ella, porque yo digo, porque ella dice que hemos perdido el amor al mundo. ¿A qué se refiere con el mundo? Pues se refiere al mundo común, ¿verdad? Y el mundo común para ella está vinculado a la idea de lo político y a la idea de libertad.
De manera que el derecho a tener derechos para ella no es un derecho que se reivindica, porque la frase también ha sido, después que se descubrió, como tú decías ahorita, después que se descubrió, entonces ha sido banalizada, se usa para cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Pero es bien importante que el derecho a tener derechos no es solamente el ejercicio de un derecho, que yo vaya y lo reclame al tribunal. El derecho a tener derechos está vinculado a la concepción de la política que se tenga, ¿verdad? El derecho a tener derechos es, yo diría, está pasando un avión, disculpen. Sí, no te preocupes, pero se escucha bien. El derecho a tener derechos está vinculado a la capacidad de actuar en un mundo común, que significa la capacidad de ser sujeto político. ¿Y qué significa ser sujeto político? Tener una comunidad política que se me respete como igual y que yo pueda comparecer en esa comunidad política. Y que no está atado, si entendí bien tu ensayo y entendí bien, que no está atado a una, como en el liberalismo está, a una concepción de la naturaleza humana, de que de alguna forma nacemos con eso. Y como nacemos con eso, pues entonces el Estado lo que tiene que respetar esa libertad que nosotros tenemos. Ella no, ella está diciendo, si no hay una comunidad política o una comunidad humana en donde se respete mi existencia, no va a haber ningún derecho innato, porque no va a haber comunidad para articular. Exactamente, y por eso es en este ensayo yo concentro, en este ensayo de derechos y reveses del humano, yo concentro en la crítica de Arendt al derecho natural, a la idea de que nacemos con derechos naturales, a pesar de que Arendt sí coge algunas cosas como buenas de Locke, y descarta a Rousseau en muchos sentidos, pero Arendt no está interesada en anclar la idea del derecho a tener derechos, todo lo contrario, no está interesada en el derecho natural, está interesada no en pensar los derechos como algo prepolítico, sino todo lo contrario, pensar el derecho como algo político, y eso ella no lo trabaja de manera directa, institucional, como sería eso, ¿verdad? Pero sí otros lo han trabajado, Etienne Balibar es uno, y entre eso pues está la idea de reconocer el derecho como la praxis, ¿verdad? No hay derechos por ser humanos, sino que somos humanos y por ser humanos actuamos, por ser seres humanos actuamos, y todo el andamiaje jurídico y político tiene que estar en función de esa capacidad de actuar en el mundo común. Entonces, eso es lo que, ¿cómo eso uno diría esto es paja? Esto es una cosa bien teórica, bien abstracta, pero no lo es. Cuando yo, por ejemplo, examinaba los ensayos que yo había escrito sobre el derecho a participar, por ejemplo, el derecho a participar, yo tengo un ensayo que yo lo relevo ahora y yo digo, que yo lo haría de otra forma, ¿verdad? Pero eso nos pasa, es el riesgo de siempre uno escribir, ¿verdad? Pero además, pero y de seguir leyendo y seguir investigando. Y de seguir leyendo, ¿verdad? Es un ensayo que yo estoy hasta cierto punto orgullosa, porque tenía como el corazón, las pistas por donde yo creo que debía ir. Es un ensayo que se publicó, creo que fue en el 2007, en la revista del Colegio de Abogados, y yo lo titulo El derecho a participar. Entonces, todo el andamiaje está bajo el derecho administrativo, ¿verdad? Que yo recuerdo que lo discutí mucho con el profesor William Vázquez de Derecho Administrativo, que sé que estuvo también recientemente aquí de invitado en este programa. El derecho a participar, ahora yo lo veo, yo digo, bueno, pero es que el derecho a participar no es un derecho, es un supuesto. Es un supuesto político, porque el supuesto político no es que me dejen ir a una vista pública, el supuesto político es que yo como ciudadana política tengo prerrogativas, por no decir derechos, prerrogativas de que la sociedad se organice de forma tal que yo tengo algo que decir sobre lo que me afecta. Entonces ahí la conversación es distinta. La conversación no es el derecho a una vista pública, la conversación tiene que ver con la forma en que se organiza todo el andamiaje liberal de democracia representativa, y tratar de sustituirlo por un andamiaje liberal no ni siquiera de democracia participativa ni tampoco de democracia deliberativa, de democracia directa en la medida de lo posible. Entonces el diseño es otro. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría que en la segunda parte, Erika, hablemos un poco del tema de los migrantes,
que te lleva también a considerar nuevamente la pertinencia de Hannah Arendt frente a las graves injusticias que se están cometiendo contra ahora otros seres humanos que de pronto se encuentran excluidos de lo humano. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato a Hilando Fino. Buenas tardes nuevamente, aquí estamos en Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Tenemos hoy la grata compañía de Erika Fontanet, profesora de la Escuela de Derecho, quien acaba de publicar un libro sobre Hannah Arendt y varios debates legales importantes. Repítame el título del libro, Erika, porque... Derecho, Acción y Política en Hannah Arendt, de la editorial Siglo del Hombre Editores, una editorial colombiana, y también de la colección Nuevo Pensamiento Jurídico. Perfecto. Y entonces también estamos hablando de un ensayo de Erika en un libro que acaba de salir, un libro muy bien cuidado, una portada muy sugerente de Ediciones Laberinto, que es editado por la colega del Departamento de Ciencias Sociales, María de los Ángeles Gómez Escudero. Ahí hay un prólogo del profesor Carlos Pavón Ortega, una introducción de María de los Ángeles y una serie de ensayos que no he podido llegar a todos todavía, pero me están interesando muchísimo, una reflexión muy profunda sobre el tema de los derechos y reveses de lo humano. Erika, en la primera parte hablamos un poco de Hannah Arendt, hablamos de su experiencia traumática con el régimen nazi, como ella poco tuvo suerte de haber sobrevivido el régimen nazi y llega a Estados Unidos y produce una obra muy prolífica y estudia el fenómeno del totalitarismo y cómo tiene el efecto de prácticamente describir o tratar como desechos humanos a una parte de la población por consideraciones étnicas, raciales, de todo tipo, y que de pronto colocan a la persona preguntándose por qué yo como ser humano ahora supuestamente estamos en una época de derechos humanos y ahora yo estoy tratando de reivindicar mi condición de humano y de pronto no tengo ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, entonces, ¿qué es eso entonces de los derechos humanos? Es la pregunta que se va a hacer, Hannah Arendt. Y entonces, en tu ensayo, tú planteas que esa preocupación de Hannah Arendt vuelve a cobrar gran importancia cuando miramos el aumento vertiginoso de migrantes indocumentados, llamados indocumentados en el mundo, y cómo pues, pueden establecer algunos paralelos entre lo que sería la situación en este caso de los judíos, pero también de otras minorías étnicas que fueron excluidas. Háblame un poco de esa reflexión. Bueno, la reflexión, como dice, parte de todo el aumento vertiginoso de la crisis de los refugiados, tanto en Asia, Europa, en Latinoamérica, ¿verdad? En Centroamérica particularmente. Es como uno mira la obra de Arendt y la descripción de lo que ella vaticinó que iba a ocurrir, ¿verdad? Porque ella analiza la crisis de los refugiados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero en ese momento no está diciendo que eso es algo excepcional de ese momento, sino que tiene una mirada a largo plazo y dice, esto no va a cesar, esto no es un momento, está dentro del andamiaje mismo del liberalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí en ese ensayo yo hago también alusión al historiador Erich Hobsbawm, que también analiza ese momento en lo que ambos, ellos obviamente no hay comunicación, ¿verdad? Pero hay sí
una alusión a que producto del imperialismo y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce un cambio entre la idea del Estado-nación, ¿verdad? Y ellos dicen el Estado-nación pasó a ser la nación-Estado. Entonces, por eso es que para Arendt es tan importante la figura del paria, o el quien no tiene lugar, porque ese orden internacional que surge también a principios de la Primera Guerra Mundial, ese nuevo orden, esa nueva orden geopolítico que ocurre, tiene unos retos que tienen que ver con las etnias y las razas, ¿verdad? Entonces ella dice, todo lo que se priorizó en esa nueva organización internacional, lo que se priorizó fue la nación-estado, la nación basada en la pertenencia étnica racial, y se abandonó la idea de la pertenencia cosmopolita, ¿verdad? O la idea de la pertenencia a una comunidad plural. Entonces, yo diría que una de las razones principales por las cuales este planteamiento fue tan visionario y que hoy día muchas personas están retomando el trabajo de Arendt, tiene que ver con el crecimiento de los nacionalismos, ¿verdad? Y cómo eso ha provocado ese andamiaje internacional y el cierre de fronteras y la pertenencia a una comunidad basada en las pertenencias y las características étnico-raciales, tienen una implicación sobre el aumento vertiginoso de la crisis de los refugiados. Pero entonces, el planteamiento que ella dice es, esa paradoja hace que necesitemos revisar la idea de los derechos humanos y la idea de la pertenencia a la ciudadanía, ¿verdad? Porque es un reclamo que ella está haciendo de que no basta con la pertenencia a la nacionalidad. Y leo aquí, ¿verdad? Dice, el derecho a tener derechos está garantizado por la ciudadanía. Si no paramos esto, dice eso, ella en ese momento en que está escribiendo Statelessness, eso es en 1951, esa es una ponencia que no está publicada y tiene mucho más detalles que lo que ella escribe en Los orígenes del totalitarismo. Dice, si no paramos esto, no por un proyecto de ley con innumerables derechos humanos de los que gozan las civilizaciones más altas, sino un derecho internacionalmente garantizado a la ciudadanía, cualquiera que sea la ciudadanía, tendremos más y más personas con respecto a su estado legal que ya no son humanos, que ya no tienen un lugar dentro de la humanidad. Entonces, la crisis de los refugiados hoy nos está dando en la cara, nos está diciendo que eso es lo que está ocurriendo. Yo diría que, y me parece que interesante que hay otro libro, y quizás esto sea para otra reflexión en el futuro, pero hay otro libro que Arendt, que es interesante en Arendt, que es On Revolution, sobre la revolución. Y sobre la revolución también Arendt retoma algunos aspectos de esto, sobre cómo se constituye una comunidad política, ¿verdad? Porque el planteamiento sobre la revolución es qué pasa después de la revolución y si realmente ha habido revoluciones después de la Revolución Francesa. Ella dice que no. Déjame intercalar algo aquí porque me gustaría que hablemos un poco de derechos humanos en este contexto. La aspiración de los derechos humanos es precisamente crear una institucionalidad que sea supranacional, que de alguna forma se puedan reclamar derechos por encima de lo que un Estado nacional está dispuesto a reclamar en un momento dado. Y de todas las regiones del mundo, interesantemente Europa es la que había ido avanzando más en ese proyecto de crear una declaración de derechos humanos europeos y se prohibió la pena de muerte. Para entrar a la Unión Europea no se podía tener pena de muerte. Así que de alguna forma se estaba trabajando en una dirección que levantó un cierto optimismo de que de alguna forma, más que unos derechos garantizados en cada uno de los estados nacionales, iba a poder haber una corte internacional, iba a poder haber una estructura que iba a obligar, y de hecho
ha habido casos en la Unión Europea en donde la Unión Europea, la Corte de Derechos Humanos ha ido por encima de decisiones nacionales de los estados. Y entonces, en cierto modo, lo que yo percibo, y creo que lo que tú estás planteando, es que la crisis de los refugiados y los nacionalismos que eso ha provocado le ha planteado un reto muy grande, que quizás el mejor ejemplo es la propia Alemania, en donde tú tienes Habermas, por ejemplo, uno de los defensores más grandes del concepto de derechos humanos, de la dignidad humana, la propia Merkel, que es la primer ministra de ese país, fue una de las que más defendió en un momento dado la entrada de refugiados del Medio Oriente, pero entonces empezó a pagar un precio político muy grande por la cuestión la palabra en inglés es backlash, la reacción negativa que obtuvo de estas fuerzas de derecha, que es algo de que tú estás planteando también, que si vimos un fascismo hitleriano en su momento, y si vimos una limitación total de esos derechos por la consolidación de estos proyectos nacionalistas de derecha, ahora estamos observando que esos fenómenos están empezando a crecer nuevamente. Sí, sí. Es un reto el planteamiento cosmopolita hoy día. Es un reto porque, bueno, para aclarar un poco aquí, debo decir que Arendt no estaba de acuerdo con la idea de un organismo supranacional, ¿verdad? Hay ahora debates de qué exactamente es lo que ella quiso decir con eso. Hay debates sobre si hay hay algún mecanismo institucional. Déjame detenerte ahí. Se puede decir, porque tú has estudiado esto mucho más que yo, se puede decir en ese sentido que al final del día Hannah Arendt dependía más de una comunidad política nacional para proteger estos derechos. Yo creo que un gobierno, un Estado. Yo creo que ella tiene planteamientos, hay una ella tensión no hace ahí, ¿verdad? planteamientos institucionales, pero hay, por ejemplo, Jeremy Waldron, para decirte algo, un teórico político y también constitucional de Estados Unidos, que ha escrito mucho, profesor en Estados Unidos, que plantea que hay unas pistas institucionales en Arendt, ¿verdad? Otra gente dice no, realmente ella no está interesada en hacer diseños institucionales, pero más allá de eso, lo que sí queda, yo estoy de acuerdo contigo, es el planteamiento de que el diseño institucional que sea tiene que tomar en cuenta, tiene que ir de abajo arriba, tiene que ir de abajo arriba y no de arriba abajo. Entonces, por eso es que a mí me interesa el planteamiento de Arendt, porque en términos de teoría política, ella construye la teoría política desde el ámbito horizontal y no desde el ámbito vertical. Entonces, el planteamiento sería así, toda aquella comunidad que puede ser plural, ¿verdad? Que puede ser diversa, que tenga unos rasgos comunes, históricos, ¿verdad? Y culturales, no hay que negarlos, ¿verdad? Los rasgos históricos, culturales, de cohesión, de prácticas, no son necesariamente rasgos nacionalistas. Pero, y claro, esa comunidad, ¿verdad? Esos ámbitos de comunidad implican que los sujetos que están vinculados con la norma que se va a hacer, pues les va a afectar directamente. En un mundo global eso es un reto, como tú decías, porque el problema es, y esto vuelvo a la condición humana, que Arendt dice, en la era moderna se ha desplazado al sujeto político y lo que tenemos es un vínculo entre consumidores, ¿verdad? En ese momento ya lo decía, y ahora en el momento en el capitalismo salvaje en el que vivimos es aún peor, es aún más voraz. No, coincidimos sujetos individuos, nosotros lo hemos vivido muy bien en Puerto Rico después de María, etcétera. Coincidimos, lo que estamos tratando de hacer es crear una comunidad política diversa, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que en ese sentido nuestra
Nuestro objetivo es crear comunidades que puedan decidir sobre su destino y sean libres en decidir sobre su destino. Así que eso es muy difícil a nivel internacional. Pero yo creo que hay una clave importante en el ejemplo que traes de la Unión Europea, que es la clave de la pluralidad y de unos principios ético-políticos que lamentablemente, para toda la contradicción de Habermas, para toda la contradicción que vimos en el Brexit, ¿verdad? Son por movimientos, personas progresistas que creen en esa pluralidad, pero que se enfrentan con la imposibilidad, claro, casi de defenderla, porque además los organismos verticales de esa comunidad, como la Unión Europea, responden a los intereses del capital, no responden a los intereses de esa comunidad política. Por eso es que no importa la organización, ya sea supranacional, ya sea nacional, ya sea local, ya sea municipal, lo que importa es que la organización sea de abajo hacia arriba y no impuesta de arriba hacia abajo. Por eso es que el asunto supranacional no está, y el asunto de la soberanía de arriba hacia abajo no es tan importante, porque parte de lo que Arendt hace es que redefine el poder y dice: el poder no está en el Estado, el poder está en la gente, y hay que rescatar el poder, porque el poder es la posibilidad de vivir en común. Entonces, ¿cuáles son las cédulas? Yo le digo, ¿cuáles son las cédulas? Aquí habría como una cierta ruptura entre el pensamiento de Hannah Arendt y el concepto contemporáneo de derechos humanos, en la medida en que el concepto de derechos humanos tiene, entiendo yo, ¿verdad?, un elemento supranacional que es importante, ¿verdad? Vamos a crear una comisión de derechos humanos, vamos a crear unos tribunales de derechos humanos, esas instituciones van a hacer investigaciones sobre la conducta de los estados y van a encontrar responsabilidad de los estados si están violando derechos de lo que aparece en la Declaración Universal, de lo que aparecen en los pactos de derechos civiles, derechos económicos. Esos pactos se entienden como limitaciones al ejercicio de la soberanía estatal, así que es lo que le permite al ciudadano ir por encima de la soberanía estatal para reclamar el cumplimiento con el pacto. Esa idea en general Hannah Arendt no la ve tan viable, no la ve tan. Ella no entra ahí, pero, Okay. pero por ejemplo, ella sí entra en la idea de la autoridad. La autoridad, mencionaste los tribunales internacionales. Yo no veo problema en los tribunales de derechos humanos, ¿verdad? Porque el Arendt incluso reivindica la idea de los tribunales y de un tribunal donde tenga así la autoridad para defender los parámetros ético-políticos que la comunidad política ha decidido que son los parámetros. Entonces, el tribunal tiene esa función, pero el tribunal no puede ejercer funciones de poder. Las funciones de poder las tiene que ejercer la ciudadanía. Desde abajo hacia arriba, nuevamente, desde abajo hacia arriba. Entonces, yo diría que podría haber un ordenamiento institucional que garantice ciertos parámetros de los derechos humanos, pero lo que llamamos derechos humanos son derechos políticos, no derechos naturales. Entonces, la organización conceptual es importante para la organización institucional, porque lo institucional responde a unos conceptos. Entonces, si esos conceptos no son cuestionados, pues entonces las instituciones se nos desvían por otro lado. Hay que tener los conceptos claros, ¿verdad? Y Arendt hace la parte de los conceptos, nos toca a nosotros el diseño de las instituciones que puedan entonces garantizar eso que tú dices, que en efecto se garantice que las ciudadanías, la cosmopolita, la de pertenencia y las ciudadanías directas, ¿verdad? Arendt estaba, por ejemplo, ella se deslumbra por el proceso norteamericano revolucionario y se deslumbra por lo que tú decías, ¿verdad? Porque está muy agradecida de esa sociedad norteamericana, hay mucha crítica de cómo ella idealiza el proceso. Pero, por ejemplo, ella está interesada en el proceso de cómo se organizaban los municipios en las colonias. Ella dice, ya había unas especies de organizaciones desde abajo. Está muy interesada, por ejemplo, menos interesada en la Revolución Francesa que en el proceso en que después de la Revolución Francesa los franceses se organizan, ¿verdad? Y llevan a cabo otros procesos revolucionarios. Está más interesada en esos otros espacios pequeños. De hecho, es algo que también destaca mucho Tocqueville en Democracia en América. Sí, esa actividad.
Ella reivindica Tocqueville, tú lo has dicho. Ella en On Revolution, ella retoma a Tocqueville y es espectacular el análisis que ella hace de Tocqueville y de todo eso. Yo creo que, por ejemplo, una de las críticas más importantes que yo le tengo también en mi libro es que el proceso de revolución norteamericano es un gran ejemplo de cómo se dejaron fuera personas del derecho a tener derechos. ¿Por qué? Porque las personas negras no estaban en la comunidad política, las mujeres no estaban, pero todo el problema ahora, y yo creo que... Ni los blancos pobres, ni los blancos pobres. Ni los blancos pobres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, todo lo que se está planteando de Black Lives Matter hoy, y por qué, por ejemplo, la comunidad llamada afroamericana y las personas racializadas sí están interesadas en la idea de los derechos, como dice Patricia Williams, una teórica crítica importante del derecho. Ella dice, sí, están interesados porque decir derechos es decir que yo soy suficiente humano para pertenecer a esta comunidad política. Claro, entonces, claro. Sí, yo lo tengo que reivindicar, pero no por reivindicarlo por la idea del derecho positivo actual, reivindicarlo porque decir que yo tengo derechos es equivalente a decir que yo soy humano. Y la fundamentación, el nacimiento de la República Norteamericana, estadounidense, ese nacimiento está marcado por ese momento en que dejan fuera, ¿verdad? Esa discusión de los padres que dejan fuera a humanos dentro de esa comunidad política. Eso Arendt no lo toma en cuenta. Hay muchísimas críticas y hay que retomar eso. Y hablando de eso, Erika, ya mismo, en 2 años, se cumplen 100 años de uno de los casos insulares principales, que es Balzac versus People of Puerto Rico. Y en ese caso, como tú sabes, se decide que los puertorriqueños van a tener derechos de ciudadanía completos si se mudan a los Estados Unidos, pero van a tener unos derechos distintos de ciudadanía si se quedan en la localidad territorial o la localidad. Y esa es la misma situación de Guam, es la misma situación de Islas Vírgenes Norteamericanas, de Samoa. Entonces me parece a mí que el encuadramiento que hace Hannah Arendt nos puede ayudar también a entender por qué se hacen esas distinciones, y me parece fascinante que en el caso de la política territorial de Estados Unidos no se trata de una distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, con excepción del caso de Samoa, que no son ciudadanos, son nacionales, pero en general, si tú estás en un territorio, eres ciudadano, pero eres ciudadano de otra naturaleza. Mientras residas en el territorio, mientras residas en la comunidad que está adscrita a determinados aspectos raciales, culturales, ¿no te parece que hay algo interesante ahí? Sí, bueno, esa es la perversión, ¿verdad? Ese es uno de los ejemplos de la perversión de lo que es la ciudadanía, ¿verdad? Lo que yo decía ahorita del nacimiento de la comunidad política estadounidense, dejando fuera a las personas negras, dejando fuera a las mujeres, a las personas que no podían votar, pues en el caso nuestro, pues tiene un vínculo directo, ¿verdad? Nosotros, esa ciudadanía jurídica nuestra no corresponde a la ciudadanía política. Y yo creo que la reivindicación principal sería para nosotros y todo un planteamiento anticolonial, ¿verdad? Anticolonial sería que nosotros necesitamos tenemos derecho a tener derechos, tenemos derecho a ejercer nuestra ciudadanía desde abajo hacia arriba nuevamente, y que eso no puede estar sujeto a las formas en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha diseñado una ciudadanía jurídica que deja fuera de pertenecer a la comunidad jurídica, a la comunidad política, perdón, a toda una gran cantidad de personas, que en este caso las personas que residen en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo eso se resuelve? Ese es otro problema, porque entonces ahí entramos en el debate del estatus. Si nuestra ciudadanía, si el poder ejercer derechos ciudadanos basta con mudarse a los Estados Unidos y pertenecer allá, o quedarnos acá y tener nuestra propia comunidad política, ¿verdad? Pero ahí eso se refiere ya más al diseño, claro. Porque no importa que tú estés allá,
si tienes ciudadanía jurídica y estás allá, pero la toma de decisiones sigue siendo vertical, como le pasa a la gran mayoría del pueblo norteamericano, que no tiene realmente toma de decisiones, pues Fíjate, entonces ahí no hay, pero y lo mismo acá, porque podríamos tener acá una idea de comunidad política donde la gente tampoco participe. Entonces, ahí es que el ámbito se expande. Sí. Y a mí me llama la atención, no sé si has podido ver este escrito de Frances Negrón, que ella habla de que los puertorriqueños frente a la crisis han adoptado en términos generales tres posiciones o tres actitudes. Yo me quedo en Puerto Rico, reivindico el derecho a seguir siendo comunidad con mis características y toma de las tribus indígenas norteamericanas que también hacen esencial de su identidad el quedarse en la tierra donde están, ¿verdad? Yo me quito porque no soporto más todo esto y me voy, me salgo de la comunidad. Pero entonces yo recuerdo, yo no me desvinculo de mi comunidad de origen, que es la puertorriqueña, y ahí se crean unos signos de solidaridad que no están marcados tanto por el signo de la institucionalidad, sino por el signo de la identidad. Claro, y eso yo creo que tampoco, y también eso trasciende el ámbito político. O sea, no tiene tanto que ver con el ámbito político, sino incluso con la frase que Arendt decía, yo me identifico como judía cuando me traten como judía, y por eso es que está este fenómeno de yo estoy allá, pero me identifico como puertorriqueña en la medida en que soy discriminada por serlo. Y soy más puertorriqueña allá que incluso acá, porque acá pues no necesariamente se activa esa identidad, aunque sabemos que sí, ¿verdad? Pero como yo escuché una vez a decir en una disertación a Arcadio Díaz Quiñones, el exiliado lo es cuando el exiliado pertenece al lugar de origen cuando está exiliado, pero porque en el exilio es que puede reivindicar su identidad desde donde viene, ¿verdad? Correcto. Entonces es lo mismo que Arendt decía, ¿verdad? A mí no me interesa la identidad de judía, pero si me tratan y me discriminan como judía, entonces yo voy a responder como judía. Entonces ahí hay otras cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con, que trascienden la institucionalidad política. Si yo no estoy entendiendo mal tu ensayo, hay un aspecto que yo creo que es bien importante, tú me corriges, de que no es tanto preocuparnos por la fundamentación de los derechos humanos en términos si fue la Revolución Francesa o si fue el Código de Hammurabi o si fue la Carta Magna, todo este debate que existe de todos estos precedentes, sino más bien los derechos humanos como una creación social en comunidad. Sí. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, bueno, sí, absolutamente. Yo a lo que me refiero ahí en ese ensayo finalmente es que en realidad no tiene sentido decir que es suficiente ser humano, porque los seres humanos, lo humano, y ese es el libro, ¿verdad? Que estamos tratando de comunicar en los ensayos de derechos y reveses del humano. Lo humano es algo construido, lo humano es humano. Lo humano no precede lo humano. Entonces, en el derecho es lo mismo, ¿verdad? Los derechos son praxis, los derechos no son previos a lo humano, los derechos se acceden. Y en ese sentido lo que estamos diciendo es que importa la organización y la teoría política para hablar de derechos. No es suficiente hablar de una esencia de lo humano. Bueno, Erika, se nos ha acabado el tiempo. Tú sabes que el tiempo se va volando cuando tenemos estas conversaciones. Te agradezco mucho tu participación. Espero que no sea la última vez que te podamos tener. No, para mí encantadísima. Muchas gracias y sí, ojalá pueda regresar. Gracias. Pues será hasta la próxima edición de Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.